Un tema importante en materia de seguridad, por eso dentro de las propuestas de estos candidatos hay planteadas como algunas reformas, Juan, que ayuden con el pie de fuerza y por otro lado a recuperar la confianza de la gente, y por eso le trasladamos la pregunta al general Juan Carlos. ¿Cree usted que es viable? ¿Qué tan pronto podría hacerse? ¿Y qué tanto respondería esa reforma a un problema estructural en materia de seguridad en el territorio nacional? Sí, Lina, yo creo que observamos una manipulación política del concepto de seguridad humana en cabeza del candidato del Pacto Histórico, quien ha manifestado que pretende hacer un cambio en la doctrina y en la estructura precisamente de la fuerza pública. Es decir, estamos hablando de un cambio a fondo. Y desde el punto de vista del candidato Rodolfo Hernández, se ha planteado una reforma que coincido con el doctor Jairo Libreros en el sentido de que en materia de seguridad vemos propuestas muy gaseosas, muy generales, pero el cómo, el procedimiento, la técnica, la rigurosidad o los medios que se van a utilizar para alcanzar estas reformas que se han planteado no están explícitos en su programa de gobierno. El candidato Rodolfo Hernández ha manifestado básicamente que va a intervenir de manera drástica la corrupción al interior del Ministerio de Defensa, que conlleva también a una reforma en la fuerza pública. Lo que yo creo es que los dos candidatos se van a encontrar con una realidad que les va a ser una especie de la punta del iceberg de esa violencia, esa criminalidad, ese inframundo que aún se manifiesta, como lo decía ahora David, en las calles, resultado de todo el deterioro social, de las dificultades, de la criminalidad, del hurto, del homicidio, del tráfico, microtráfico, de la extorsión, del desaseo, el mismo deterioro de los espacios públicos en las ciudades que coadyuvan y contribuyen a la inseguridad. Y allí podríamos advertir un escenario similar al que está viviendo hoy Chile, donde los mismos que eligieron al presidente Boric precisamente son los mismos que tienen las calles vandalizadas, los centros comerciales saqueados y la violencia generalizada en las ciudades. Él mismo ha tenido que darse cuenta que debe privilegiar la seguridad para contrarrestar, para contener, para mantener el orden público, la seguridad, la tranquilidad y la convivencia, recuperando algo que no vemos en los dos candidatos, que es el ejercicio de la autoridad, el uso de la fuerza en el propósito de conservar el orden público, mantener la tranquilidad y la convivencia. El candidato del Pacto Histórico ha dicho que piensa privilegiar y hacer de Colombia la potencia mundial de la vida, pero no nos ha dicho cómo va a reducir la tasa de 26.6% de homicidios por cada 100.000 habitantes, que es lo que hoy tiene Colombia. O sea, no está explícito en su mandato o en su programa de gobierno de cómo lo va a realizar, pero además ha contemplado la decisión de acabar con el ESMAD una vez se posesione como presidente, y aquí estaríamos perdiendo una de las capacidades más importantes de la fuerza pública para mantener, prevenir y responder a estas alteraciones del orden público en las ciudades. Y otra propuesta que plantea el candidato del Pacto Histórico, que no es de poca monta y que generaría un giro diametral en la estructura de la fuerza pública, es la creación del Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana. Esto significaría que la policía saldría del Ministerio de Defensa y pasaría a ser parte de la mayoría de policías del mundo que ya hoy hacen parte de los ministerios de la política, de justicia o de ministerios independientes. Desde el punto de vista de que pueda ser práctico, realizable o no, esta propuesta, claro que es realizable, siempre y cuando logre el apoyo y las mayorías en el Congreso para realizar esta reforma. No es de carácter constitucional, como quiera que en la Constitución sí se establece que la fuerza pública estará integrada por la Policía Nacional y las fuerzas militares, pero no se genera una dependencia constitucional de la Policía Nacional al Ministerio de Defensa. Es decir, perfectamente podría avanzarse en una reforma en este sentido. La gran preocupación, ya para terminar, es que si estando dentro del Ministerio de Defensa hay dificultades para contener estas amenazas que aún subsisten y tienen vigencia en Colombia, el narcotráfico, el terrorismo, los grupos al margen de la ley, el Clan del Golfo, etcétera,
mayores van a ser las dificultades si la policía sale del Ministerio de Defensa. Hoy estamos en un proceso de integración de esfuerzos que ha logrado, por lo menos, que la fuerza pública sea el sostén más importante de la democracia en este país. Saliendo del Ministerio de Defensa, se corre un gran peligro que podría llevar a una superposición de estas amenazas sobre la capacidad del Estado para contenerlas. Jairo Libreros, quiero preguntarle, pasando de pronto a otro tema que tiene que ver con esto de la política de seguridad, y es que durante 4 años hemos hablado de la implementación de los acuerdos de paz. Sí. Se pasaron los 4 años, el balance no es el más positivo según algunos analistas, pero ¿qué es el compromiso que tienen que adquirir estos dos candidatos a la presidencia con esa implementación y además con abrir la puerta para poder dialogar no solamente con disidencias de las FARC, sino también con el ELN y otros grupos armados ilegales? Juan, yo creo que son dos temas que van de la mano, pero que ameritan tener en cuenta de pronto una mirada de estrategia completamente diferente. En materia del cumplimiento de los acuerdos de paz, creo que está claro para los dos candidatos que esta no puede ser una asignatura como lo hizo Iván Duque para desconocer, para decir por fuera de las fronteras colombianas que hay un compromiso inmenso cuando tan pronto entra, está atacando el proceso de paz o está desconociendo la importancia de los acuerdos o no han sido financiados como debe ser. Yo creo que sea quien fuere el presidente de los colombianos tiene que tener un compromiso muy fuerte. El tema de la reforma rural, los temas de lucha contra el narcotráfico y los temas de las garantías de seguridad, porque se crearon unas instancias y unas comisiones especializadas que no han funcionado. Es más, hasta hay sentencias de diferentes jueces de la República en donde solicitan vía tutela que se ponga en práctica los diferentes convenios e instituciones que se crean en el acuerdo de paz, pero no se hizo nada. Si nosotros no hacemos un trabajo fuerte de implementación del proceso de paz, esta iniciativa no es que se vaya a perder, pero no va a tener el impacto. Y la única forma es cumplir lo que dice el acuerdo, que tiene un rango constitucional. En segundo lugar, yo creo que el tema de qué vamos a hacer con las diferentes organizaciones alzadas en armas, algunos dicen que son terroristas, otros que son insurgentes, otros hablan de paramilitares y demás. Yo creo que a mí me parece muy interesante la iniciativa de Gustavo Petro. Establecer una mesa para negociar un acuerdo o una mesa de sometimiento a la justicia. Cuando él hace ese balance, no es un balance arbitrario, todos sabemos que no se puede negociar la justicia con actores armados ilegales, bandas criminales o organismos vinculados con el tráfico internacional de las drogas, de las armas, las migraciones y demás. Yo creo que sí es necesario abrir una mesa de sometimiento. Necesitamos una nueva legislación que habilite al presidente de la República, a la Fiscalía y a otras instituciones para que en un trabajo conjunto tengamos la oportunidad de someter cierto tipo de personajes vinculados con el crimen organizado. Quien no se someta, pues corre el riesgo no solamente de recibir el peso de la violencia legítima del Estado, como dicen los expertos en estos temas, el uso de la fuerza, sino también pueden llegar a perder la vida o terminar en una cárcel en condiciones completamente diferentes al sometimiento. Ahora bien, ¿qué hacer con las otras personas que todavía tienen quizás algunos elementos que pueden ser objeto de negociación en un acuerdo de paz? Yo creo que tenemos que abrir otra vez esa ventana, pero para abrirla creo que ese camino lo tiene más claro Gustavo Petro. Él sabe que hay que restablecer las relaciones con Cuba, de manera particular aplicar el protocolo que se suscribió con la administración de Juan Manuel Santos para que quienes integran el COSE y estén en la isla pues gocen de garantías para regresar al país o sentarnos a negociar. Y desde ese punto de vista yo creo que tener mesas paralelas sin ir más allá de lo que se ha negociado con las FARC es una prenda de garantía de que podemos tener una visión mucho más amplia e integral para llegar a la paz y al sometimiento de esos actores ilegales que son los causantes del 81% de la cocaína que entra a Estados Unidos y casi el 50% de la droga que entra a Europa.